Esta es una producción de Grupo Fórmula. La atención política del hemisferio está hoy puesta en el Ecuador, donde están llamados a votar. Yo me enlazo con Fabricio Vela, el director del noticiero A Primera Hora del Ecuador, que esta noche converse con nosotros. Fabricio, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos cordiales desde Ecuador, a quienes nos escuchan en México. Oye, pues te agradecemos mucho esta colaboración especial. Sabemos que arrancas tempranito con la información. Cuéntanos qué es lo que está en juego, cómo se están preparando para esta jornada electoral del día 7. Entendemos que hayan iniciado las votaciones a distancia. ¿Cuáles las votaciones anticipadas, Fabricio? ¿Cuál es el ambiente general que estás captando en el Ecuador? A ver, el ambiente acá en el Ecuador ha estado marcado por la incertidumbre y la desorganización. Estas probablemente han sido las elecciones que mayores problemas han registrado desde que Ecuador retornó a la democracia hace 41 años, en 1979. Durante todo el proceso previo justamente a este fin de semana que se dan las elecciones, ha habido incidentes entre organizaciones políticas, problemas entre las instituciones que forman parte de la función electoral, reclamos de candidatos. Ecuador registra el número más alto de candidatos presidenciales, 16, algo que no había ocurrido nunca en la historia de este país. El ejemplo más cercano había sido en 2013, cuando tuvimos 13 candidatos presidenciales. La crisis económica que enfrenta el país, sanitaria producto de la pandemia de la COVID-19, frenó la presencia de tal cantidad de candidatos. De esos 16, sin embargo, están en el primer pelotón, según todas las encuestas, todas las mediciones. Son los candidatos Andrés Arauz, de la Alianza UNES, que encarna al denominado correísmo, es decir, responde a la corriente que en su momento lideró y sigue liderando el expresidente Rafael Correa. Que va como vicepresidente de esa fórmula, ¿no? ¿Cómo? Que va como vicepresidente en la fórmula con Arauz, ¿no? Como candidato. No. Lo de Correa era una intención de ser candidato a la vicepresidencia, pero finalmente no fue calificado porque sobre Correa hay una sentencia penal condenatoria ejecutada que le impide ser candidato. Cambió a su compañero de fórmula, el candidato a vicepresidente. Correa está muy presente. Correa tiene presencia en los medios, en las redes. Correa, la sentencia está en Bélgica y no ha logrado ser extraditado ni detenido. Pero Correa es un actor político importante en esta campaña. El otro candidato, decía, es Guillermo Lasso, que aglutina a los sectores más del centro hacia la derecha. Y tenemos un tercer candidato que es Yacu Pérez, que representa a el sector indígena del Ecuador. Vienen a ser los tres candidatos que con mayor fuerza participan en este proceso electoral. El día de hoy efectivamente arrancó la primera parte de la votación con el voto de los detenidos, de los presos que no tienen sentencia. Al no tener sentencia no han perdido sus derechos políticos y pueden votar. Mañana se receptará la votación de un grupo de 400,000 adultos mayores o personas con discapacidad que se inscribieron previamente, el denominado voto en casa. Brigadas electorales irán a sus domicilios a tomarles la votación, y de allí tendremos las elecciones el día domingo de 7 de la mañana a 5 de la tarde, que justamente han estado marcadas por la pandemia, las medidas de bioseguridad inmigrante que tenemos en el Ecuador. Hay una división y una confrontación justamente por esta elección que podría eventualmente más retorno del correísmo al poder. Hay una buena posibilidad de que el correísmo regrese al poder, ¿no? Y esto ha dividido pues a los sectores que en cambio respaldan a Lasso y a Yacu Pérez. Pues pendientes estaremos. El voto es obligatorio en el Ecuador, aunque como nos dices, las circunstancias sanitarias hacen particularmente complicado el voto en esta ocasión, Fabricio. Claro que sí, el voto acá en el Ecuador es obligatorio. Ha habido a lo largo de los años corrientes que plantean el voto facultativo, como ocurre en Colombia, por ejemplo, pero acá en el Ecuador se sigue pensando en el voto obligatorio. Sin embargo, hay previsiones de que el ausentismo podría ser muy alto por el temor a la pandemia del COVID-19.
tomando en cuenta que estamos experimentando una suerte de rebrote. Hay ciudades, Quito, la capital, desde donde me estoy comunicando con ustedes, en la que los números se han disparado, las cifras de camas en hospitalización son muy altas, y las cifras en las unidades de cuidados intensivos, en las zonas de terapia intensiva hospitales, hay hospitales de los cuales están al 100%. Entonces hay este tipo de preocupaciones, hay una serie de medidas de bioseguridad que se han planteado, se ha prohibido la presencia de vendedores en las zonas cercanas a los recintos donde se va a sufragar, pero claro, hay esta preocupación, hay este temor. Entonces, se podría registrar un alto ausentismo, no sé si finalmente es el más alto de la historia del Ecuador, pero evidentemente la pandemia es un hecho inédito para el mundo y del cual Ecuador no ha podido abstraerse. Ya, pues pendientes estaremos, Fabricio, muchísimas gracias por el enlace, un abrazo hasta Quito. Igualmente les envío un abrazo para ustedes, cuídense mucho, porque sé que en México también hay problemas con la pandemia. Un abrazo a la distancia, buenas noches. Igualmente, Fabricio Vela. Y bueno, pues seguimos, por supuesto, con el Ecuador. Enlazo ahora con el doctor Jaime del Arenal, un profesor excepcional que fue embajador de México en el Ecuador y conoce al dedillo ese país. Doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal, Leonardo? Un gran gusto saludarte aquí a tu auditorio. ¿Usted, su familia, todos bien? Bien, por fortuna, gracias, cuidándonos. ¿Cómo ve la situación del Ecuador? Decía yo que pues en la presencia de Correa, que finalmente me dice Fabricio no va a ser candidato a vicepresidente, pues una presencia que no se diluye. Cuéntenos cómo ven las cosas, embajador. Pues crónica de una muerte anunciada, ¿no? Es decir, ya le falló a Correa el continuismo con su alfil Lenín Moreno, que se le echó en contra, ¿no? Pues ahora lo vuelve a intentar, Leonardo, o sea, con este joven Andrés Arauz, de una personalidad bastante débil, pero con conocimientos y con experiencia, no hay duda, pero pues un hombre que se nota desde la propaganda que se ha hecho, pues que es una marioneta prácticamente de Correa. ¿Qué ocurrió? Pues que se frustró el proyecto continuista hace 4 años, pues ahora vuelve Correa a intentarlo con este joven Andrés Arauz. Es mi opinión, mi visión de las cosas. ¿Y por qué Andrés Arauz? Pues porque la plana mayor de Alianza País, que era el partido de Correa, o se fue al exilio, o se fue a la cárcel, o está incapacitada por alguna otra razón. Entonces, pues se acabó un poco los candidatos que pudieran darle un mayor juego, una mayor presencia, y también que pudieran enfrentar con mayor personalidad a Correa, y escoge ahora, pues, al parecer un alfil seguro, que es Andrés Arauz. Ya, ¿sigue muy polarizado el Ecuador? Yo creo que sí, sigue polarizado y desconcertado. ¿Por qué? Porque la figura de Correa desconcierta y divide, porque aun cuando lo veamos desde México como un populista, también hay que reconocerle, y así yo lo reconozco, que hizo mucho por Ecuador, o sea, transformó a Ecuador, le dio una personalidad internacional y le dio una infraestructura material incuestionable. Entonces yo creo que hay que recordar que de los grupos populistas de izquierda de Sudamérica, pues quizás haya sido el más capacitado de todos, el que quizás tiene una mayor formación intelectual y económica, y también un grado de autonomía que le hizo tener un incuestionable liderazgo en su autonomía respecto a Chávez. Sí, desde luego, desde Chávez, Evo Morales, inclusive con el grupo de Argentina y de Brasil, que entonces formaban pues una alianza muy insólita, ¿no? Y que ahora, si triunfase Andrés Arauz, podría volverse a establecer, ya sin Brasil, pero con México, con México, mi querido que está muy cerca, ¿no? Correa, o del sentir de muchas expresiones del partido mayoritario en México. Sí, desde luego, estamos hablando de este grupo de Puebla, estamos hablando de recuperar los espacios sobre el guión populista que se inventó en Cuba y que ha tenido una muy buena aceptación, entre comillas, en Venezuela, y que ha mostrado su efectividad pues ya en Argentina, ya ha mostrado su efectividad en Bolivia otra vez, y que puede mostrar su efectividad otra vez en Ecuador. O sea, no hay y que pudiera amenazar también la democracia formal de Perú en las próximas elecciones de este mismo año.
Ya. Entonces, bueno, pues estamos pendientes de lo que ocurra en efectivamente el Ecuador. Pero el legado de Correa, un hombre polémico, lo recordamos, peleándose, demandando medios, etcétera, fue desde el punto de vista económico un legado positivo, y la infraestructura, cuando uno llega a Quito, pues desde el aeropuerto hasta efectivamente otras obras, sí modificó las carreteras, ¿verdad? Sí, no, sin duda un líder que cuyo su único defecto, o más gran defecto, fue pecar de soberbia y pecar también de misoginia, y de antiecológico, ¿no? Que son los tres elementos que ahorita va a querer en su discurso corregir Andrés Arauz. Se dieron cuenta que eso les quitó mucho apoyo, y entonces han corregido este discurso antifeminista, antiecológico, ¿verdad? Y antiindigenista. Muy bien, pues embajador, doctor, le agradezco muchísimo que haya estado esta noche con nosotros. Leonardo, un abrazo, saludos. El profesor del Arenal, un profesor excepcional, fue nuestro embajador en el Ecuador, y bueno, pues ahí tiene usted su punto de vista sobre lo que está en juego el próximo domingo allá en Ecuador. Me enlazo ahora con el gobernador Vila, gobernador de Yucatán. Qué gusto